estamos viendo justamente en Apocalipsis 21, en estos primeros versículos, ya llegamos a la parte donde está el tabernáculo de la Jerusalén celestial. Dice en Apocalipsis 21:3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Como lo veíamos la clase pasada, efectivamente, esta es la culminación de los tabernáculos que iniciaron prácticamente desde la creación. Y entonces en este punto nos regresamos a revisar algunos aspectos que ya habíamos visto en los otros tabernáculos, y ahora pues con mayor madurez podemos entender todo el programa de Dios, cómo su diseño precioso está organizado desde la eternidad, donde estaba la tríada, y ellos desde allá planearon efectivamente morar en medio de los hombres. Entonces tenemos el propósito de los tabernáculos de Dios, y es siempre para habitar en medio de su creación, y desde allí manifestar su presencia y gobernar, dando dirección a sus criaturas. Y decimos a sus criaturas porque en el primer tabernáculo perfecto de la tierra, efectivamente, no sé si puedo cerrar, efectivamente estaban criaturas, hablando de los ángeles. Bien, dice en Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Zacarías 8:3, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Entonces siempre Dios tuvo desde el comienzo habitar en medio de su creación, y desde allí dirigir, gobernar, manifestarse a sus criaturas. Bien. Veíamos la clase pasada que efectivamente la creación desde el comienzo tiene un diseño de tabernáculo, es decir, sus tres partes: el lugar santísimo, que es el lugar principal, el lugar de en medio, que en este caso es la bóveda celeste, y el atrio, que es la tierra. Entonces, desde el comienzo. Y Dios nos permite saber que está el tipo en el lugar santísimo. Efectivamente, en Isaías 66:1, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, mirando todo el cosmos, el universo. En Salmos, porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra. Efectivamente, el lugar de su morada, como dice Segunda de Crónicas. En Hebreos 8:1 tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En Apocalipsis, efectivamente, nosotros ya estuvimos mirando que allí hay un trono en estos lugares celestiales, y efectivamente, como dice Apocalipsis 15:5, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Entonces, este tabernáculo es el verdadero, del cual toman los otros tabernáculos su modelo. La clase pasada hablábamos acerca de este tabernáculo perfecto que hubo en Génesis 1:1. Cuando la creación era perfecta, este santuario es colocado, como ya miramos, con el propósito de Dios morar y gobernar en medio de su creación y entre los seres angelicales. Aquí había perfección, entonces tenemos las mismas tres partes. Edén, que corresponde al atrio. Allí nuestro Padre nos habla de unos árboles escogidos de Edén, refiriéndose a un tipo de ángeles. En medio está el lugar santo, que allí es descrito como el huerto, que específicamente dice la palabra que están en medio de las naciones, y tenemos el lugar santísimo, donde
es en medio del huerto y hay un solo árbol que se encuentra en medio de la tierra. De esta manera, Dios nos permite ver que efectivamente en esta primera tierra perfecta, Génesis 1:1, Él moraba en medio de sus criaturas y allí efectivamente tenía un querubín que era ungido, el ungido sacerdote, era el intermediario entre Dios y estos ángeles que tenían un propósito. Ya lo vamos a ver. Bien, el querubín fue colocado sobre la tierra como un perfecto ser. Estamos ubicados en Génesis 1:1, conociendo únicamente la voluntad de Dios. Ezequiel 28:12, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Entonces, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, en esta primera parte, en este primer santuario, él era perfecto. Lucero fue la consumación de la máxima creación de Dios. Como lo leíamos, Ezequiel 31:8, los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Era incomparable. El querubín estuvo en armonía con Dios, su corazón lleno de amor y gozo y servicio a su creador, hasta este punto. Entonces, aquí para redondear las ideas y mirar, hacemos unas consideraciones. El propósito del tabernáculo sería que Dios Elohim, el creador del universo, recibiera adoración de parte de las criaturas angelicales, ya que para ello fueron creadas, al igual que el hombre, además de conocerlo y servirlo. Por esta razón existía un santuario con la presencia de Dios y un sumo sacerdote, que es refiriéndose a este querubín protector. Recordemos que él tenía un manto con las piedras preciosas, con las mismas piedras que los sumos sacerdotes, el vestuario del sumo sacerdote. El querubín en el lugar santísimo de Dios tiene comunión perfecta con él, pues es el sumo sacerdote ungido, con el propósito de ser el intermediario entre Dios y los demás ángeles, a quienes Dios encomienda el trabajo de continuar los procesos de desarrollo de la tierra. Recordemos que Dios es el creador, asimismo, el creador de los componentes del universo, y en Cristo, pues eso sabemos que más adelante, entonces, en Dios nos comunica que fue Dios manifestado en Cristo, el encargado de crear. Y crea la materia, la cual es entregada a este querubín, y lo hace con el propósito de que continúe los procesos de los animales, las plantas, para tener lista y perfecta esta tierra para el otro ser que vendría a completar la familia divina, es decir, el hombre. Esos eran los propósitos de Dios al comienzo. El querubín en el lugar santísimo recibía instrucciones precisas de qué hacer con los procesos genéticos de animales y plantas. Él se mantuvo trabajador y obediente a las instrucciones de Dios, que luego compartiría fielmente con sus ángeles. Entonces, esto está en una consideración y hasta aquí todo es perfección. Pero, ya conocemos la historia. Por su libre albedrío se desvió de las instrucciones de Dios y actuó por su propia cuenta. Los ángeles, siguiéndolo, pasaron a dirigir el desarrollo de la tierra de acuerdo a sus propias voluntades, desviando el verdadero propósito de Dios. Con esta acción impidieron que Dios completase en ese momento su plan de crear al hombre. La tierra empezó a modificarse dirigiéndose hacia la autodestrucción. Su gran sabiduría y perfección, hablando de este querubín, no fueron suficientes para protegerlo de su propia soberbia y quiso ser Dios secuestrando la tierra, dicho de alguna forma, y autonombrándose como su Dios. Al dejar que su ambición entrara en su ser, creyó que podría superar a Dios mismo. Eso era lo que había
en lo profundo del corazón de este querubín. Como lo dice Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí expresa la total independencia de Dios y, por supuesto, oposición. Subir al cielo junto a las estrellas, levantar su trono, sentarse a los lados del norte, en las alturas de las nubes y, por supuesto, ser semejante al Altísimo. Lucero conoció de antemano el plan divino de Dios y quiso apropiarse de él. Su deseo en lo profundo del corazón era sentarse en el trono de Dios y reinar sobre los demás ángeles y la creación. Y pues ya sabemos que en este camino él toma la genética, la materia y la altera de todas las formas posibles, cambia las especies, peces convertidos en aves, un chimpancé, animales convertidos en hombres. Bueno, y la ciencia pues tiene las evidencias. Entonces, el pecado se introdujo primeramente en el lugar santísimo del tabernáculo, allí, en ese lugar donde había perfecta comunión. El querubín grande y protector profanó el santuario. Él quiso hacerse un dios, imponer sus propias leyes, traficando y ejerciendo sus influencias para convencer a otros ángeles de pecar contra Dios. Y como sabemos, lo logró. Entonces, todo esto le trae, por supuesto, consecuencias devastadoras a la Tierra y en sí al universo, porque corrompió y desequilibró las leyes perfectas de Dios, causando caos y confusión en la Tierra y en el universo, como lo dice Génesis 1:2. Y la Tierra llegó a ser desordenada y vacía, y allí, entonces, las tinieblas sobre la faz del abismo. Y aquí ya se nos nombra la ubicación. Lo mismo en Samuel 22:8, la tierra fue conmovida y tembló, desequilibrada completamente, y se movieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas. Recordemos que este primer cielo y esta primera tierra terminaron anegados en agua, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la aprehensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Bien, o sea, esto es devastador hasta aquí, pero entonces ya viene la restauración de este caos, y Dios de nuevo, entonces aquí hay unos nuevos cielos y una nueva tierra, que son estos segundos en los que estamos viviendo actualmente. Isaías 45:18 dice, porque, claro que aquí dice que los compuso, porque así dijo Jehová que creó los cielos efectivamente, en Génesis 1:1, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó, yo soy Jehová y no hay otro. La restauración se llevó a cabo a través de la luz de Dios, y es algo maravilloso entenderlo como lo hicimos en aquella ocasión donde estudiamos Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y allí hacíamos una consideración muy especial y decíamos que esta luz no es la luz del sol, porque uno de pronto cae en pensar que llamó Dios a la luz del sol. No, es la luz del Creador, ¿sí? Recordemos que todo terminó en tinieblas, en caos, en desequilibrio. Entonces, lo primero que Dios trae es lo que Él es, esa luz. ¿Qué se hizo visible? Cuando la trajo a escena dentro del tiempo y el espacio. Una vez que Dios inicia
la restauración también queda en consideración. Ahora, entonces, entran a escena el tiempo y el espacio. Y pues lo sabemos, puesto que organiza la lumbrera mayor y la lumbrera menor para señorear el día y la noche, y allí ya arranca el tiempo. Entonces es algo maravilloso. Podríamos considerar que antes el sol no tendría esta función porque no había necesidad. Entonces, bueno, aquí uno podría pensar, considerar muchas cosas para poder ver que muchas de las cosas que encuentran los hombres como evidencia, los científicos, están dentro del tiempo, dentro del momento que no había tiempo. Por eso de pronto ahí no están dentro del tiempo de Génesis 1:2, que no tiene tiempo. Algo así. Bueno, bien. Entonces recordemos que Dios trae a escena lo que Él es, luz. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, efectivamente. En esa restauración son todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su fuerza, su capacidad y deidad se hacen claramente visibles. Acordémonos que para que uno pueda ver, las cosas se hagan visibles, tiene que haber luz. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Recordemos qué es lo invisible de Dios, porque aquí en Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él. Primera de Juan 1:5 dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Primera de Timoteo 6:16, que ya lo hemos mirado, algo maravilloso, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Entonces, esta característica de Dios inherente a Él, que no lo podemos ver, dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, está en un rango que no nos es permitido. Esa fue la luz que Él trajo para restaurar el universo, ¿sí? La luz de Él. Dios es una luz distinta al espectro de radiación solar. Entonces, poder entender que la restauración de todo el universo, no, cuando dijo Dios hágase, aquí en Génesis 1:3, y dijo Dios sea la luz, no fue la luz del sol, sino la luz de Él, de lo que es inaccesible para nosotros. Entonces, algo maravilloso, sus atributos, es inherente a Él, inaccesible al hombre. Bien, entonces, una vez que ya restaura y deja este cielo y esta tierra buenos en gran manera, ya no son perfectos, entonces Él continúa con sus propósitos, porque no hay nada ni nadie que pueda detenerlo. Después de una larga interrupción de sus planes a causa de la desobediencia y rebelión del querubín, de su orgullo, todo lo que hemos estudiado, ahora convertido en Satanás, el archienemigo de Dios, finalmente se da el primer gran propósito, y es crear al hombre. Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra. Es necesario comprender que solo cuando Dios creó al hombre en el sexto día de la semana de la restauración es que finalmente Dios concluyó toda su creación, que había empezado desde atrás. Aquí es donde culmina con lo que Él se había propuesto, que era ese ser que vendría a completar la familia divina, el hombre. Bueno, muy bien. Entonces, una vez crea al hombre, viene el segundo tabernáculo, y que es sobre la tierra restaurada, que es una tierra y un cielo y una tierra bueno en gran manera. Jehová 2:8 dice, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. La pregunta, ¿por qué sobre el mismo espacio, digamos aparente, lo llama de la misma manera? De nuevo aparece Edén como fue para el querubín,
está el huerto, allí mismo pues es colocado el hombre. Algo que queda ahí, porque no tendría no respuesta. Bien. El Edén terrenal es el segundo tabernáculo en la tierra con el propósito de Dios siempre de morar entre los hombres y manifestar allí su gloria. Dios creó al hombre, lo colocó en su hogar, que era ese Edén, el jardín diseñado para él. Y aquí hacemos otra consideración. El huerto de Edén debió haber sido un lugar de extraordinaria belleza, abundancia indescriptible, con toda clase de provisión, porque era el hogar para su criatura. Podría pensarse que toda la tierra era un jardín. ¿Por qué no? Adán y Eva tenían todo, incluida una íntima comunión con Dios. ¿Cuál era el propósito del hombre al ser colocado en este lugar? Lo dice Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces le dio el gobierno a Adán, el gobierno de la tierra. Bien, entonces, de nuevo, este tabernáculo pues tiene los mismos, las mismas divisiones que el tabernáculo celestial, que el primer tabernáculo. Entonces está el atrio, que corresponde a todo lo que Dios llama Edén. Y de todas maneras era limitado. No, Edén no es toda la tierra, sino era un espacio limitado, y lo sabemos es porque allí había una puerta, y era el lugar de acceso, y como sabemos la puerta es Cristo. Entonces no se podía entrar por ningún otro lado. Entonces eso nos permite saber que era un lugar limitado Edén, y que había una puerta de entrada. Bien, Edén traduce placentero, deleitoso, esplendor. Bien, con límites específicos, de tal manera que no se permitía la entrada o la salida, excepto por una puerta. Bien, el huerto, entonces lo mismo, sabemos que es el lugar santo. Génesis 2:8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Entonces ya empezamos a ver diferencias. Al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces, este huerto también implica un espacio cerrado y cercado dentro de ese Edén. Bien. Y en la parte más íntima de este tabernáculo está el lugar santísimo, la habitación de la presencia del Eterno. Desde allí, recordemos, manifestaba su gloria, dirigía, bueno, todo lo que sabemos por el tabernáculo de Moisés que allí se hacía. Génesis 2:8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. Entonces fíjense que también aquí aparece la palabra en medio del huerto, una parte específica. Y allí Dios dice que hizo nacer un árbol y que era bueno para comer. También allí mismo el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, en medio del huerto, que esta palabra en medio diferencia del huerto a en medio del huerto. Hablamos de el lugar santísimo, estaban allí colocados estos dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Entonces, en medio pues equivale a la tercera división del tabernáculo, el lugar santísimo, el área más sagrada de todo el lugar. Ciertamente había una parte del huerto muy especial, en medio, y allí crecieron los dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bien, consideración. A Adán y a Eva se les permitía entrar en medio del huerto, que era donde estaban los dos árboles, pero también la presencia, ¿sí?, de nuestro Padre, el lugar santísimo. Fueron bienvenidos a visitarlo, no necesariamente en cualquier momento que ellos quisieran, sino cuando la presencia de Jehová estuviera accesible para una reunión de íntima familiaridad. Y en ese momento, cuando estudiamos esta parte, entonces hay al aire del día. Bueno, había un momento específico. Bien, la vida física del hombre
según el diseño divino, estaría sustentada por los árboles de Edén. Entonces recordemos que es allá árboles frutales, de todo árbol delicioso y buenos para comer en el atrio, su vida física. Aquí es muy importante entonces ya ir detallando tan maravilloso como Dios diseñó todo. El sustento espiritual, entonces es totalmente diferente, estaría proporcionado por el árbol de la vida, ubicado en medio del huerto, allí en ese lugar santísimo, el cual mantendría al hombre con vida espiritual, en estado, digamos, eterno. Mientras él fuera y comiese del árbol de la vida, pues se mantendría perfecto, como Dios lo había hecho en ese estado. Adán y Eva iban regularmente en medio del huerto para comer el árbol de la vida. Y allí, claro que era el momento de tener la adoración a Dios, de tener esa comunión. Y mientras comieran del fruto, podrían vivir en estado constante, en comunión y adorando al Padre. Entonces, fíjense el diseño de Dios. Y por supuesto, que ya sabemos que Dios ahorita les proporcionaría la información que tendrían que saber. Entonces, había árboles afuera en el atrio, eran para su vida física, el alimento, pero la vida espiritual estaría sustentada a través del árbol de la vida, ¿sí? Que ya sabemos que es el Señor Jesucristo también. Y mientras ellos comieran, entonces iban constantemente, bueno, no sé cómo sería allí, a comer de este fruto para tener adoración con el Padre, o sea, el momento de adorarlo, de comunar con Él. Bien, el plan de Dios, por supuesto, para el hombre era que viviera eternamente, ¿sí? O que no, hasta aquí pues no habría ninguna necesidad de hablar de muerte, nada, de muerte ni nada, sino no. Y para ello debía comer regularmente el árbol de la vida, mostrando obediencia y dependencia a su voluntad buena, agradable y perfecta, dependiendo de Dios siempre. Es decir, el hombre no tenía en sí mismo vida inherente, esta vida eterna, sino dependía de estar en esa comunión y en esa ida constante a depender del Padre. Esta vida dependía del árbol de Dios, era su decisión y su libre albedrío ir constantemente allí a tener esta comunión y a comer. Podría considerarse que el hombre fue creado mortal de alguna forma. Y su inmortalidad dependía de su decisión de obedecer y confiar en Dios, en un contexto de amor y comunión con el Padre. Y como hasta allí todo era idílico, pues no había ninguna razón para que no fuera así. Se puede hacer la comparación entre la vida eterna del hombre y un aparato electrónico. Es necesario con regularidad cargarlo, reabastecerlo para que siga funcionando. O sea, algo muy básico, entonces esta comparación nos ayuda a entender qué era el propósito de ese árbol en medio del huerto. Era ir y comunar con el Padre, comer y depender de la vida de Dios, poder adorar a nuestro Padre, y allí siempre iba a ser así si el hombre voluntariamente decidía hacerlo. Bien, ¿cómo sabemos esta parte? Porque en el futuro, en este apocalipsis que estamos viendo, que efectivamente es complementario, las naciones, que ya sabemos quiénes van a ser, ellas también tendrán que ir a adorar y a comer. Dice en Isaías 66:22, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, fíjense esto como casa perfectamente, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, aquí ya hay una regularidad. Y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar, fíjense, que era lo que también hacían Adán y Eva, y el querubín allá en el tabernáculo, delante de mí, dijo Jehová. ¿Cuál es la razón para ir a adorar de mes en mes y de día de reposo en día de reposo? En Apocalipsis 22:1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente, que salía como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado, ahí, Miguelito, se fue todo.
yo no lo toqué. Gracias, Miguelito. Bueno, dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, este mismo árbol, que produce 12 frutos. Como hay que ir de mes en mes, pues tiene 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones, o sea, la dependencia de la misma manera. La promesa a los vencedores de comer nuevamente el árbol de la vida. Entonces, Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí se complementa perfecto, y por eso también supimos que Adán y Eva hacían esto mismo, iban con una regularidad a adorar primeramente y a comer. De allí dependía su vida espiritual, ¿sí? Bueno, para completar este tabernáculo, claro, tiene que tener las mismas características de todos los tabernáculos. En este caso, recordemos que una parte del tabernáculo son los querubines, que son muy detallados en el tabernáculo de Moisés, pero que también sabemos ahora por Apocalipsis que ellos son los que están siempre hablando de la santidad de Dios, y en el tabernáculo de Moisés representados en el propiciatorio encima del arca del pacto, y aquí también. Entonces, los querubines están directamente asociados con la presencia de Jehová Dios, especialmente con respecto a su trono, ya sea en el cielo, recordemos la visión de Juan, o como parte del carruaje sobre el cual él viaja en la visión de Ezequiel, o en la forma de trabajos bordados en el tabernáculo de Moisés. Recordemos y miren ya cómo podemos ir entendiendo. Por lo tanto, aquí también, efectivamente, tenemos querubines en este tabernáculo de Adán y Eva. Dice en Génesis 3:22, dijo Jehová Dios, he aquí al hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, aquí está, y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida, para que ellos pues no tomaran también de ese fruto. Bien. Recordemos, haciendo esta sinopsis espectacular, entonces también tenemos a Edén, que es el atrio, tenemos el lugar santo, que es el huerto, y en medio del huerto tenemos el lugar santísimo, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, el bien y del mal. Entonces guarda la misma relación que los anteriores. Bien. El hombre no conocía el pecado, fue a través de la desobediencia que comió del árbol cuyo fruto es el conocimiento del bien y del mal. Efectivamente, ellos en esta comunión perfecta, pues Dios les dijo que pasaría si comían del otro árbol, Génesis 3:5, sino que sabe Dios que el día que comáis, esto fue ya la caída, entonces Dios les había advertido, y aquí efectivamente sabemos la manera como Eva pues fue engañada y comió, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y efectivamente, Génesis 3:22, y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre en ese pecado. Recordemos que siempre Satanás utiliza verdades a medias. Entonces aquí el hombre cae y por supuesto es sacado de Edén porque debe guardarse el árbol de la vida. Entonces, Dios le presentó a Adán y a Eva en el huerto de Edén dos árboles, el árbol de la vida, cuyo fruto conduce a la vida y vida eterna, y el árbol del conocimiento del bien y el mal, cuyo fruto es el conocimiento del bien y el mal, que representa el camino hacia la muerte, como efectivamente sucedió. Pero aquí entonces lo más importante no era eso, no eran los árboles,
sino la prohibición de Dios en contra de comer de este árbol significaría algo más. Y lo que ya hemos aprendido es qué significaba, era la obediencia. Entonces, la decisión de Adán y de Eva de comer ese fruto mostraría lo que hay en lo profundo del corazón, la actitud y carácter hacia su palabra, con elegir el camino que lleva hacia la plenitud espiritual, el propósito de la vida eterna. Para nosotros hoy es exactamente lo mismo, la obediencia. Entonces, nuestro tiempo, en este tiempo, el obedecer es lo más importante, el saber que en nosotros no hay nada bueno, sino que tenemos un sustituto en vaciarnos y hacernos como niños. Eso es lo que hay para nosotros hoy. Ese sería el poder mostrar nuestro carácter, si el poder que Dios nos diera ese premio, porque pues ya hemos entendido que nuestra salvación efectivamente está ahí, pero Dios desea que tengamos ese premio. Entonces, encerrado más que en los árboles y todo esto es el obedecer. Bien, y pues bueno, ahí está una retroalimentación. Viene el tercer tabernáculo, que es el tabernáculo de Moisés, que este es el más conocido, el cual lo trabajamos a profundidad con cada uno de sus elementos. Vimos cómo todos estos elementos representan al Señor Jesucristo de todas las maneras. Este tabernáculo, lo mismo, fue construido por Moisés con todo lo que le pertenecía a sus servicios. Cuando los israelitas entraron en posesión de la tierra de Canaán, fue establecido en Silo. Efectivamente, tenía un lugar, todo por mandato de Dios. Este tabernáculo, igual que todos, sus materiales y sus piedras preciosas están muy relacionados, específicamente también con la Jerusalén celestial. El primer tabernáculo también tenía piedras preciosas. Dice en Éxodo 25:3, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. De la misma manera, también aquí en lo que estamos viendo de Apocalipsis, efectivamente la Jerusalén celestial, el último tabernáculo, también tiene piedras preciosas, lo mejor en los elementos con los que está constituido. Apocalipsis 21:10, esto es más adelante de lo que estamos viendo, y luego viene una descripción mucho más detallada en medidas de este tabernáculo. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios efectivamente, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y de los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo quisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Entonces, estrechamente relacionada a las piedras preciosas en todos los tabernáculos, pero pues en esta Jerusalén va a ser espectacular. Bien, este tabernáculo de Moisés, en su atrio, efectivamente, sabemos que desde allí era donde el pueblo hacía su adoración, y para el pueblo era pues como estar en la presencia de Dios. Tenía varios elementos, sabemos el altar de los sacrificios, efectivamente, la fuente de bronce donde había que lavarse, etcétera, etcétera. Luego viene también el lugar santo, que está en medio.
dice en Hebreos 9:2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, todo con un propósito y especificado cada uno en su medida, en los elementos que iba a contener, todo completamente detallado, cada elemento y su propósito. Y luego el lugar santísimo, por supuesto, Hebreos 9:3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, la cámara más íntima en todos los tabernáculos, dando sentido al atrio y lugar santo, ya que todo converge en este punto. Recordemos que era lo más importante y se entraba allí el día del Yom Kippur y únicamente era una vez al año, Éxodo 30:10, y sobre los cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Todo esto, sombras y tipos de lo que habría de venir. Bien, dentro del lugar santísimo, lo más sagrado, el arca de la alianza, Éxodo 25:10, harán también un arca de madera de acacia. El arca de la alianza era el trono de Dios en la tierra y donde se encontraba su presencia, allí hablaba Dios a Moisés, la parte más íntima. Y Éxodo 25:22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces recordemos que de esta misma manera Dios hablaba con el querubín al comienzo y allí recibía instrucciones, le declaraba todas las cosas. También en el tabernáculo Adán y Eva, en medio del huerto, allí recibían instrucciones, tenían su comunión y efectivamente aquí Dios hablaba con Moisés. Los elementos, entonces recordemos que contenía una urna de oro con el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las 2 tablas del pacto, cada uno con un propósito y todo representa al Señor Jesucristo. De la misma manera, entonces tenemos el atrio con sus elementos, el lugar santo y el lugar santísimo, cada uno completamente detallado. Bien, viene luego el templo de Salomón, que ya es una edificación, claro, mucho más reciente. Primero esta tienda, recordemos que era móvil, ellos la llevaban por el desierto, pero aquí ya David, Dios no le permite construir, pero le dice que a su hijo sí. Y efectivamente fue un templo maravilloso, ya sabemos la historia, David le dio los planos y todos los materiales de lo mejor que había alrededor fue hecho este templo, guardando los mismos principios, todas las cosas que Dios había declarado desde el comienzo. Y pues con mucha más pompa, digo yo, todo lo que las dedicaciones, por ejemplo, aquí en 2 de Crónicas 7:4, entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes. Aquí ya todo era a lo grande, y 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Entonces trajeron el arca del pacto, como dice aquí Primera de Reyes 8:1, entonces ya era más grande. El templo conserva las mismas características de los otros tabernáculos, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Se construyó como una obra magnífica y representó el lugar de la morada del Altísimo, visitado como el lugar de mayor santidad en toda la tierra. Entonces, ya esto, como digo, era mega. Bien, todas las partes y todos los elementos, claro, que los otros tabernáculos. Al concluir la construcción del tabernáculo, volvió a suceder que la gloria del Señor llenó la casa y allí continuó Dios manifestando su presencia especial en medio de su pueblo por cientos de años, hasta que Dios entregó al pueblo de Israel en manos de los babilonios
por causa de sus pecados, hacia alrededor del 600 a.C. El hermoso templo que durante más de 4 siglos había coronado la cumbre del monte de Sión fue destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia, como lo dice Segunda de Crónicas 36:19, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. El templo destruido permaneció en ruinas durante los 70 años de la cautividad babilónica, al término del cual se le dio la orden de su reconstrucción. Entonces ya hemos escuchado la historia de cómo lo reconstruyen. Aquí está el templo con las mismas características que los otros tabernáculos. Bien, por hoy entonces vamos a dejar aquí. Continúa este precioso tabernáculo que tenemos dentro, que es el tabernáculo del hombre. Yo no sé esa imagen por qué sale así. No sé, Miguelito. Bueno, que Dios los bendiga. Es que salimos muy chistosos. Es Bueno. verdad. Imagen no es la mejor. No, como en unas tribunas. Estamos como en una Tribuna. escalera del templo o algo así, mirando a ver qué. Sí. Bueno, es muy curioso. Es cómo es que, fíjate, nos pueden venir muchas preguntas cuando escuchamos. Una de ellas sería, ¿cómo fue posible que Dios pusiese aquel árbol de la ciencia del bien y del mal, sabiendo que eso podría acarrear la desobediencia? No es fácil responder a todas estas preguntas. Tiene que ser, pues, el Espíritu de nuestro Dios enseñándonos en su palabra. Vamos leyendo, vamos viendo, vamos cada día en este Cristo que tenemos, teniendo un respeto muy grande por sus términos, querer saber exactamente qué es lo que Él nos quiere decir. Y entonces vemos que Él no tiene ningún problema con el árbol del bien y del mal. Y lo que le dice a Adán y Eva es: no comáis vosotros, no comáis vosotros. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es el que le estaba enseñando todas las cosas. Tenían el dominio no sobre toda la creación. El dominio que le dio fue sobre todo con los animales, con las plantas, para que guardasen el jardín. Les dio una actividad que sería, pues claro, de gran bendición para ellos. Nada parecido con el trabajo que han hecho después los hombres, esclavizando a los hombres. Por eso tenemos tan mala idea, pero si se hace como dice Tesalonicenses, nosotros aquello que hacemos lo hacemos sosegadamente, pues es una bendición. De manera que imaginaros, en el paraíso debía ser pues una ocupación preciosa, a través de la cual pues nuestro Dios le iba enseñando las cosas. La única cuestión que sucedió, y lo sabemos más adelante escuchando sus escrituras, en el Espíritu. Otra vez vuelvo a deciros que no se va a disfrutar nunca la Biblia, ni mismo nuestros escritos más particulares de la Iglesia del Cuerpo, que son los del gran secreto, si no nos vestimos de este espíritu y primeramente reconocemos las dos naturalezas dentro de nosotros, las que hemos traído al mundo por heredado de nuestros primeros padres,
en la cual, como estaba diciendo Amparo, tenemos que reconocerlo. Ese es el primer paso que nuestro Dios requiere, y es exactamente lo que millones y millones y millones de creyentes no lo admiten. No lo admiten. Esto no es difícil de darnos cuenta, y no condenamos a nadie, porque nosotros sabemos que hemos vivido de esa manera muy religiosa, pensando que estábamos haciendo la voluntad de Dios, cuando realmente lo que hacíamos era, por los 5 sentidos, por nuestra carne, intentábamos adscribirnos en nosotros todo lo que oíamos. Por ejemplo, es Cristo en mí, la esperanza de gloria, y a partir de ahí era Cristo en mí, pero sin darnos cuenta de esa gran división que hace la palabra. La palabra es una espada, y lo primero que hace es dividir y enseñarte que tú tienes estas dos naturalezas, y tienes que tenerlas muy bien separadas. Este es el gran calcañar de los creyentes. No lo admiten, no lo admiten. No quieren ir a las Escrituras, porque las Escrituras ciertamente condenan la carne. Todos los avisos, todas las plagas que vemos en el Antiguo Testamento, es increíble cómo ahora las distinguimos, y cómo ciertamente cuando nos dice nuestro Padre, no quieren venir a mí para no ser reprendidos. Y la reprensión de Dios solamente tiene que ver con eso. Todo lo que tú hagas por tus 5 sentidos no vale de nada. Me acuerdo Watchman Nee lo escribía, Watchman Nee tenía un don de Dios maravilloso para consolar a sus oyentes, y él decía, es como si tuviésemos un criado al cual nosotros amábamos mucho. Era muy bueno, pero no sabía hacer nada, era un inútil. Entonces, este criado, cuando estaba sentado, pues no causaba problemas. Pero así que el amo le mandaba cualquier cosa, él al levantarse tropezaba con la mesa, que estaba llena de cristales, caía los cristales, después para intentar cogerlos rompía el jarrón que estaba a la derecha, y el amo se dio cuenta que era mejor que él estuviera sentadito, sin hacer nada. Y esto ciertamente es lo que vemos en las Escrituras, es la debilidad del hombre en todas sus facetas, ¿no? Entonces, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no es que nuestro Señor le pusiese aquella tentación, sino que sería un árbol que sin él comer, en el crecimiento que iría llevando con su ocupación, con sus animales, con todo lo que Dios le había puesto en sus manos, le iría a mostrar cuando fuese lo suficientemente maduro. ¿Cómo lo sabemos? Pues lo sabemos por Hebreos, fijaros bien. En Hebreos, en el capítulo 5 de Hebreos, nos está hablando acerca del sacerdote. Qué hermoso esto del sacerdote, porque claro que tenemos la idea preconcebida religiosamente, pero sabemos ahora que los términos de nuestro Dios pues son mucho más altos. Y el sacerdote era exactamente, como ha dicho Amparo, el que estaba en medio de Dios y de su gente.
era el que hacía los sacrificios en estos templos que hemos estado viendo. Por cierto, qué bonito el templo cuando iba en el desierto, pues era movible, había que transportarlo, sin embargo, cuando llegaron a la tierra prometida llegó a ser un templo sólido, porque ese es el sitio de donde se va a llevar el verdadero sacerdocio, y eso le corresponde al pueblo de Israel. Lo vamos a ver también hoy un poquito, porque... Pero bueno, este capítulo 5 nos habla, aunque no entendáis todo, pero es del sacerdote. Y como ha leído Amparo en uno de los versículos, desde allí hablaré contigo. Y sabemos que todo esto son tipos y sombras que había en el Antiguo Testamento, pues para reconocer a Cristo en todo. Y lo que es cierto es que después Pablo les dice a sus hermanos en Hebreos que ya ha venido lo perfecto, es decir, que ya había que dejar los rudimentos de los tipos y las sombras, porque desde aquí que esto te hablaré. Y continúa a ser igual de radical que cuando era con el templo, es decir, Dios no nos habla de ninguna manera sino por el Hijo. Y esto es lo que está en Hebreos, pero también se cumple con nosotros. ¿Cómo vamos a distinguir esto si primero no aceptamos con mansedumbre y con humildad que tenemos estas dos naturalezas dentro de nosotros? Y entonces Dios nos muestra efectivamente cómo operan estas dos naturalezas y qué podemos hacer para vernos libre de ella. Como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no es fácil, es una batalla. Y hemos aprendido, y aquí hay sabiduría de parte de Dios, y Él nos va dando información, es que considérala. Es decir, no le hagas, mírala bajo el punto de vista que yo la miro, y yo no quiero saber nada de esa vida. Esto es así, yo no quiero saber nada de tu vida. Puede resultar muy duro escucharlo. Y por eso no va la gente a las escrituras, pero él dice eso mismo y si os dais cuenta, pues mismo cuando éramos muy religiosos lo leíamos, pero no le hacíamos caso. No era una palabra viva, porque nadie quiere escucharlo, nadie quiere escuchar que en ti no hay nada de bueno. Nadie quiere escuchar que tu carne, no solo la carne en general, pero primero la tuya, para nada aprovecha. Nadie quiere oír que esa naturaleza se revela siempre. Fíjate, se revela contra el espíritu que Él te ha puesto. ¿Por qué? Pues porque, fíjate, es como los niños, que los niños, si tú no los disciplinas, ellos quieren hacer lo que les dé la gana. Y cuando están en la calle, ellos ven cualquier cosa del otro lado de la acera y ellos quieren ir. Y si es peligroso o no es peligroso, quien lo sabe es la madre. Si la madre no lo disciplina y lo deja correr al otro lado de la acera porque allí le han puesto una pelota, un jueguecito, porque el adversario es como trabaja, poniéndonos cosas a la vista muy atractivas, pero efectivamente nosotros vamos, como el niño va por la pelota y el coche pasa, así mismo, y se da el accidente. Si no hay disciplina con los niños, y así nos lo explica nuestro padre, es decir, si yo os dejase sin disciplina, seríais bastardos. ¿Entiendes? Entonces entendemos
que todo este valle de sombra por el que pasamos, únicamente lo vamos a poder pasar con el poder de resurrección suyo. Esa es la protección que llevamos. Y ahí ciertamente todo ese valle de sombras, sabiendo que Él viene con nosotros y que va a frente de nosotros, pues se vuelve una leve tribulación momentánea. Esto es precioso porque fijaros bien cómo es posible, pensando en estas cosas, decía, el trabajo que nuestro Dios tuvo con Pablo cuando se cayó del caballo fue facilísimo. ¿Por qué? Porque él conocía la palabra. Él conocía la palabra desde Génesis hasta lo que había escrito en el Antiguo Testamento perfectamente. Y además era irreprensible, es decir, que cumplía con las leyes y las normas de una manera estricta. Sin embargo, era enemigo de nuestro Dios. ¿Cómo es posible? La convicción de él es que estaba haciendo la voluntad de Dios y sin embargo era enemigo, perseguía a su iglesia. Lo que vemos es que ciertamente todo el libro está lleno de letra muerta. Y sin este espíritu, desde aquí es de donde yo te hablaré a ti, claro que es la nueva creación. ¿Entiendes? ¿Cuándo se da esto en la vida de un creyente? Yo os aseguro y testifico y digo verdad en Dios que las cosas cambian totalmente. Las cosas para ti se acabó, igual que con la vida de Pablo. Qué bonito que él cayó del caballo. El caballo, como hemos visto, el caballo tiene una cierta connotación de autoridad y él era un hombre fariseo con mucha autoridad entre el pueblo de Israel y tuvo que caerse de toda su autoridad y de toda su sabiduría de la letra muerta y primero se quedó totalmente ciego y tuvo que aguardar que llevase a Ananías, le abriese sus ojos, cayesen las escamas de sus ojos y entonces él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y efectivamente nuestro Dios le debió mostrar todo lo que él sabía, pero con la palabra viva y no la letra muerta. Y esta es la gran diferencia. Pero bueno, esto para explicaros que Dios no puso el árbol de la vida, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, para tentar, para que sabiendo que podían desobedecer. No, había otras cosas que enseñarle antes de él tomar por sí el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque después de explicar en el capítulo 5, no voy a leerlo, pero es el sacerdote y cómo realmente Jesucristo es el sumo sacerdote, cómo es el intermediario entre Dios y nosotros. Y una vez que tú tienes ese conocimiento en que ciertamente has perdido tu vida, y se reconoce el versículo, los que pierdan su vida la ganarán, y aquellos que quieran ganar su vida la perderán, tiene que ver efectivamente con ese conocimiento que por su gracia nos hace ver el Espíritu y hacemos como Pablo, nos quedamos como totalmente en punto muerto para que Él nos explique todas las cosas. Y ahí necesitas la paciencia que la trae tu Cristo consigo y ahí es que cambian todas las cosas. ¿Por qué? Porque ciertamente ahí le vamos a dar
prioridad a la obra que Dios va haciendo en nosotros. Y vemos cómo nos hemos cansado y vemos cómo hemos hecho círculos y círculos viciosos, andando siempre repitiéndonos la palabra. Os puedo decir que esta semana ha sido muy interesante porque han venido muchísimos hermanos en Cristo del tiempo del camino. Esto porque se casaba el hijo de un matrimonio que vive aquí en la misma ciudad donde yo vivo, y convidó a muchísima gente que conocíamos, de manera que ha sido un tiempo de comunión con muchos hermanos del tiempo del camino que venían de Irlanda, que vinieron de España, que vinieron de varios sitios. Y ha sido precioso porque, bueno, me ha dado, por la gracia de Dios, palabras, ha llenado mi boca y lo han comprendido todo. La vida de cualquier creyente muda realmente, cuando aprendes a perder tu vida. Y esto se hace también con la sabiduría que nos imparte Dios en sus escrituras, pero sobre todo haciéndolo vivo. Y entonces para no perder la lógica de lo que vamos viendo, en Hebreos, cuando explica este intermediario, que ahora ya hace parte de nosotros, pues en el versículo 13 del capítulo 5 nos dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Lo que Adán y Eva estaban haciendo es participar de la leche. Eran inexpertos. Hasta el tiempo en que nuestro Dios le mostrase todo lo que era el bien y el mal, pero no por ellos comer, que esto es lo que exactamente hace el hombre, o sea, él determina lo que es bueno y lo que es malo. Y de hecho, muchísimos piensan que si fuesen Dios, las cosas irían mucho mejor en este mundo, que ellos serían capaces de tener soluciones mucho mejores que las de Dios, acabar con la guerra, en fin, acabar con las enfermedades. No, todos piensan así. Por eso, y otra vez lo vuelvo a decir, no van a las escrituras. No quieren leerlo. Ellos tienen la solución. Y de hecho eso es lo que va a suceder en el Apocalipsis. Como no se vuelven para Dios, la humanidad entera procura una solución humana, pues nuestro Dios les dice: una vez que no se vuelven para mí, para mi amor, pues yo les envío exactamente lo que están pidiendo. Y es un poder engañoso. Esto es lo que va a suceder. Bueno, pero dice: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Es niño. Y al niño no se le pueden dar responsabilidades de envergadura porque causa muchísimos problemas. Esto es lo único. Pero, versículo 14 del capítulo 5, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. De manera que lo único que estaba sucediendo con Adán y Eva es que no tenían la madurez suficiente. ¿Me entiendes? No tenían, estaban aprendiendo las cosas de parte de nuestro Padre, que es sumamente amoroso, para enseñarles y para enseñarnos a cada uno de nosotros. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Vamos a ver quién es. Acordaros que nos ha estado hablando del sacerdote, es decir, nos ha estado enseñando quién está dentro de nosotros, intermediario, y a través de quien Dios nos habla. Tú dices: uy, qué cosa, ¿no? Y además es totalmente opuesto
a tu vida. Es increíble, de mente fácil. Así mismo. Y fíjate si no tenemos que hacer todos como Pablo, aguardar que nuestro Dios nos abra los ojos y se nos descaigan las escamas. Claro que todos precisamos, pero nuestro Dios no cambia. Aquel que primeramente reciba y pierda su vida, la dé por basura, y todo lo que proviene de ella, como nos explica Pablo en Filipenses, lo da por perdido, entonces llega la madurez. Y la madurez es Cristo. Y la madurez es Cristo. Y cuando llega la madurez, el que es maduro es el alimento sólido, es para los maduros. ¿Quiénes son los maduros? Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y ahí es maravilloso. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros no podemos olvidarnos de lo que nuestro Dios nos dice, que este tremendo poder que nos ha puesto, tremendísimo, igual de amoroso, es poderosísimo, está puesto ¿dónde? En vasos de barro. En vasos de barro. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos esta conciencia dentro de nosotros, puesta por Cristo, no por nosotros, sino puesta por Cristo? Bueno, pues entonces ciertamente nos vamos a gloriar en nuestra debilidad. Y es precioso porque decimos, Padre, entonces, que es como Álvaro preguntó, y es verdad, ¿no? Entonces, Padre, yo tengo la debilidad de mentir. ¿Cómo es? Soy un mentiroso. Me glorío cada vez que diga una mentira. Fíjate que no dice que nos gloriamos en el pecado. No, lo que dice es que nos gloriamos en nuestra debilidad. Nos gloriamos en que somos un vaso de barro. Y por tanto el vaso de barro es algo muy quebradizo. Es algo que se rompe con mucha facilidad. ¿Qué ocurre cuando tú te glorías? Primeramente, evitas el orgullo y la altanería. Porque sabes que nada de lo que proviene de Cristo es tuyo, sino que tú continúa este vaso de barro aquí manteniendo este Cristo. Y ahora me glorío en mi debilidad, porque entonces soy fuerte, dice. ¿Por qué? Porque permito el Cristo, que es sumamente lleno de quietud, sumamente lleno de bondad, sumamente lleno de todas las cosas que están escritas, y todo proviene de Él y nada de mí. De ahí que este descubrimiento que nos hace el Espíritu de vernos las dos naturalezas continuamente en nuestra debilidad, gloriándonos, lo que hace es que permite la transformación de parte de Dios. Y Él efectivamente te muestra el bien y el mal. ¿Por qué? Porque tienes al maduro. El mal para Él es toda la gloria, porque Él es que efectivamente nos muestra. Es precioso, es lindísimo. Si nos vamos a Corintios, en 2 Corintios, continúa este raciocinio que estamos llevando. ¿Y cómo lo hacemos? Fíjate, porque yo decía, después mismo de utilizar a Cristo como mi intermediario, pero iba a las Escrituras
Y continuaba diciendo, Dios, aquí tú parece que envías ordenanzas, mandamientos, como el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Vosotros padres, no seáis ásperos con vuestros hijos. Maridos, amad a vuestras mujeres como a sí mismo, igual que Cristo se entregó por la iglesia. Bueno, es precioso porque hasta en ese mismo capítulo de verdad práctica en Efesios, Pablo dice, esto es un misterio, pero yo digo esto de Cristo y de la iglesia. De todo lo que lo ha dicho, continúa a ser Cristo. De manera que ahora entiendo que es ir a las escrituras como si fuese un espejo. No porque lo diga yo, sino porque está escrito y lo hemos escuchado siempre. Y ahora cada vez se hace más claro. Es decir, cuando nosotros ciertamente reconocemos estas dos creaciones dentro de nosotros, damos una por vaso de barro inerte y inútil y quebradizo y no le hacemos caso, para que el poder de Dios repose en nosotros, que es Cristo, Él se fortalezca dentro de nosotros. Entonces, claro que sí, que nos gloriamos en nuestra debilidad, porque vamos viendo salir de nosotros todas las virtudes que Él tiene. Y comprobarlo significa la mudanza completa y total del individuo, que podía ser desde el primer día que ciertamente reconocemos a nuestro Padre Celestial con lo que nos ha dicho. ¿Cómo es posible que hayamos vivido 40 años? Pues fijaros, Pablo. Mismo Timoteo, que había sido enseñado por su abuela y Loide y por su madre Eunice, pero hasta que no vio en sí el Espíritu dentro de él, y nuestro Dios lo enseña, y él está a espera, ciertamente, de que la gente vaya directamente a él, y él siempre nos enseña. Bueno, aquí en Segunda de Corintios, como sabéis, es precioso porque ahora entonces vemos todo lo que es el Valle de Sombras, vemos lo que es el primer capítulo de Segunda Corintios, sabemos que estamos atribulados en todo, pero sobreabunda la consolación de Dios dentro, por tanto es una leve tribulación momentánea, por lo que pasemos, y puede ser, todos sabéis además, porque no hay nadie que no pase por el valle de sombra, pero ciertamente es un consuelo saber que quien pasa es Cristo y no nosotros, y es el poder de su resurrección, de manera que estamos atribulados pero no angustiados. Y eso solo es con ese poder de resurrección que trae Cristo dentro de ti, que se va manifestando a medida que tú ciertamente te vas dando por muerto en ti mismo, inerte, tienes que cargar con tu viejo hombre, de vez en cuando te va a hacer pasarlo mal, porque ciertamente se quiere rebelar, pero cada vez es un más excelente peso de gloria dentro de nosotros. Bueno, pues después de explicar en el primer capítulo de Corintios que si vienen estas tribulaciones es genial porque nos sirven para nosotros consolar a otros que estén en nuestra misma tribulación, es precioso, es verdad, es cierto, y os digo que hay un gran consuelo. Un gran consuelo en por fin llegar a este conocimiento tan simple que es ciertamente de despreciar todo, justo lo que está escrito. Aquel que quiera ganar su vida, la perderá. Y esto es lo que hemos hecho toda la vida, querer hacerlo por nuestra vida lo mejor para Dios, cuando Dios dice lo único que puedes hacer con esa vida es perderla.
perderla en todos los sentidos. No le hagas caso, no veas nada ahí porque no hay nada de bueno. Se llenó de pecado. Lo entendemos todo, ¿no? Pero sí que se hace muy claro ahora, es verdad. Cuántas cosas, Dios mío, cuánta vergüenza me paso yo mirando cómo era y entraba en los sitios queriendo manifestar el denuedo porque era Cristo en mí. Y he visto creyentes que continúan igual. Se presentan y le hablan a cualquiera como si ellos fuesen el poder de Dios y estaban allí y explican y Dios dice, no, y así explican la palabra porque es ellos en Cristo. Gracias a Dios, Dios me dio muchísimas palabras para explicar efectivamente y hubo creyentes que escucharon y dijeron, es increíble, parece que el Espíritu habla mismo y que escucha aquello que necesito oír. Claro que sí, porque es lo mismo que nos dice. Y es ciertamente la humildad. Nosotros ya no somos los... Dios no precisa de representantes suyos que no sea Cristo. Y tampoco somos llamados a tener que abrir el entendimiento a nadie. Eso es la cosa más fácil que hay para nuestro Dios. Y Pedro, a su nación de los israelitas, es al que llama un pueblo santo, un reino de sacerdotes, llamados para llevar la luz. No somos el cuerpo de Cristo los responsables por eso. No es cierto. No, nosotros tenemos el mismo acceso que tienen ellos, que es Cristo. Pero cada uno en su responsabilidad. No podemos adscribirnos lo que Dios ha entregado tan solo a Israel. Bueno, pues después de leer los primeros capítulos, después dice exactamente cómo el problema que tiene Israel de la venda en los ojos, porque todavía cada vez que se lee a Moisés tienen su entendimiento embotado en el capítulo 3 de 2 de Corintios, capítulo 14, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, igual que dice en Hebreos Pablo, es decir, ya ha venido lo perfecto, que es Cristo. ¿Entiendes? Por tanto, ya no debían poner sus ojos en los tipos y las sombras, pero continúan con el velo, como continúan hasta el día de hoy. Pero cuando, otra vez aquí, fijaros, y esto sí que ya es para nosotros, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pero fijaros bien, convertirse. Convertirse significa, nosotros éramos yo, hijo de Juan Molina y de Maricruz Rodríguez García, y me convierto al Señor, entonces el velo se quita. Y ciertamente reconozco que todas las cosas habitan en Cristo y nada en mí. Exactamente, eso es convertirse. ¿Okay? El velo se quita y se quita para cualquiera de Israel, se quita para cualquiera de los del cuerpo, se quita para cualquiera de los mansos y para cualquiera de su familia. Esto es una verdad global para todos, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí es la verdadera libertad. ¿Ves? No es porque tú tengas a Cristo que tienes toda la libertad del mundo para hacer lo que quieras. Y esto coincide con lo que está escrito en otras partes cuando dice, no uséis la libertad como motivo de la carne. No, porque primero viene que la carne no vale para nada. No, pero si tú realmente dejas salir a Cristo y transformarte Él, no tú, entonces claro que vas a conocer lo que es la verdadera libertad. Esto es lo que está escrito. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria
del Señor. ¿Dónde vamos a ver la gloria del Señor si no es en su palabra leyendo? Claro que sí, que Él va a tener una vivencia, una experiencia de vida contigo que también lo vas a disfrutar no solo con la lectura, pero en gran parte va a ser ese espíritu recordándote lo que has leído. Por tanto, nosotros cuando vamos a las Escrituras tenemos que tener la conciencia, la trae Cristo dentro de nosotros, que es como un espejo, que nos va mostrando lo que aquí dice. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, esto es importante, sin ocultar nada, nosotros nos acercamos y vamos a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados. Y esto es lo que ocurre. Nosotros no nos transformamos, que es con lo que nos engañaba las denominaciones, con lo que se engañaba Pablo antes de caer del caballo, con lo que se engaña todo el mundo. Quieren transformarse para Dios, quieren... no, Dios, yo no hubiese enviado a tu hijo a la muerte, ni mucho menos, pero si yo tengo la capacidad de hacer mi mejor, si yo tengo... Por eso no se entiende cómo es posible que tuvieses que enviar a tu Hijo Jesucristo. La verdad es que no se entiende, no se llega a la comprensión general, pero en muchas partes está escrito que fue necesario el sacrificio para conseguir esta victoria de repartirse en espíritu a todo aquel que cree. Y hasta el punto que el que lo recibe, lo admite, ciertamente ir en este espejo viendo su gloria y viendo cómo te está transformando en su misma naturaleza. De ahí que salga la quietud, de ahí que salga la paz, de ahí que salga la paciencia, de ahí que salga el verdadero amor. Si tú te propones, amaos los unos a los otros, yo tengo que amar a mis hermanos, yo tengo que amar, y era así, y nos comportábamos como si fuésemos muy amorosos, y qué bien se está aquí, yo te amo mucho. No era nada, era carne. Bueno, claro que hay un buen propósito por detrás, pero no es haber atendido a lo que Dios te ha dicho desde el principio, que no puede ser tu amor. Aunque ciertamente el amor humano también está lleno nuestro Cristo con él, y de hecho él también tenía momentos de compasión. Fijaros cómo podemos ir a la palabra y ser como un espejo, y todo lo que veamos de positivo o de que nos ordena es el resultado de nuestro Cristo dentro. Es tan bonito porque ahora entiendo efectivamente y ya no tenemos temor de ir a la palabra. Yo antes iba a la palabra y había versículos que los pasaba por alto porque me identificaba demasiado en el viejo hombre. En vez de pararme, decirle a Dios es cierto, y me hubiera explicado con mucha más facilidad que en mí no había nada y que esto es más que cierto. Tenemos que ser transformados, tenemos que ser convertidos en el Señor. Y este es el respeto por sus escrituras, porque esto estaba escrito desde siempre, igual que las leía Pablo, las leía yo. Pero al no creerlas a nuestro Dios, sino a las tradiciones orales, a los maestros, a los que nos enseñan la palabra, en vez de directamente al Cristo, cuando Él dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo, el que te ha puesto en ti. De manera que Dios no muda, Dios se va a manifestar exactamente igual, pero cuando seas convertido al Señor, para que se te quite la venda, y efectivamente comienzas a ver las grandes diferencias con nosotros propios, con lo que nosotros éramos.
De manera que dice, y ya para acabar, no me extiendo más, tenía algunas cosas más que comentaros tan bonitas como Pedro, por ejemplo, efectivamente lo que dice es eso, como la nación santa, el pueblo escogido para llevar la luz, es el pueblo de Israel, que es el verdadero sacerdocio, el reino de sacerdocios, eso no ha ocurrido nunca y sin embargo está en Pedro, es el cometido de ellos durante el milenio, va a ser maravilloso, como todo lo que Dios tiene preparado. Pero dice, por lo cual, teniendo en nosotros este ministerio, y esto está hablando a la iglesia de los hechos, no está aquí revelado el gran secreto. Y aquí tenemos siempre que tener el espejo y nuestro Cristo enseñándonos qué es para nosotros, qué no es para nosotros. Pero de todo podemos aprender. Y en muchas partes, como lo que hemos leído antes, que aquel que se convierta al Señor, el velo se quita, esto es general. Cuando leemos en Pedro una nación santa, un reino de sacerdotes, sabemos que no es nuestro, sino que está hablando de que ellos son los responsables por llevar la luz al mundo entero de las naciones que sean perdonadas, que pasen por los 7 años que ahí vienen, cuando se acabe la gracia. Todo esto nos lo muestra el Espíritu. Así mismo, escudriñando, por supuesto, pero con la quietud que trae Cristo dentro de nosotros. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿ok?, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayamos. El no desmayar, esto es general. Y Dios nos pide, por mucha disciplina, por mucho valle de sombra, tú ya has aprendido a estar quieto y seguro que ahí, con ese espíritu y el poder de resurrección, no vas a desmayar. No, porque es Él el que pasa por esas tribulaciones y a nosotros nos da la consolación. Asimismo, antes bien, renunciamos a lo oculto. Cuando leemos esto, renunciamos a todo lo que viene del viejo hombre. Él es el oculto. Él, ¿por qué? Porque está lleno de pecado. Esto es verlo en un espejo. Lo vergonzoso. Asimismo, el vergonzoso se deja de lado. Renunciamos a él, al vergonzoso, no andando en astucia, ni adulterando la palabra de Dios, que es lo que hace el hombre viejo, asimismo. Adulterando, ¿cómo? Escogemos esta parte, no quiero esta, yo quiero esta, quiero la otra. No, no, estamos mirando en un espejo y nos está mirando las dos naturalezas. Es cierto, sino por la manifestación de la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, la manifestación de la verdad es cuando tú se lo permites, recordando que eres no más que un vaso de barro, ¿entiendes? Y Dios, cuanto antes termina tu obra, engrandece este Cristo dentro de mí. Ese es el deseo que trae consigo y que nos pone Dios cuanto antes. Y cuanto antes, Padre, enséñame cómo dejar estas cosas, toda la astucia, el adulterar la palabra, sino la manifestación de la verdad en ti, la manifestación en ti, que es Cristo. Yo soy la verdad y la vida. Entonces, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero ¿cómo? Manifestando Él en su quietud, en su bondad, en sus frutos. Y esto estamos viéndolo como en un espejo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y esto tiene que ver no con los incrédulos, sino con aquellos que no quieren dejar su hombre viejo y quieren mantenerlo delante de Dios, y así se mantienen y dicen además, no, millones de creyentes se esfuerzan, millones y millones hacen sacrificios para nuestro Dios y se levantan temprano por la mañana para estudiar, sí, todo.
Pero ¿se manifiesta la verdad en ellos? ¿O es el vaso de barro el que intentan que produzca los frutos de la verdad? Es tan sencillo como esto, ¿eh? Os juro que es sencillísimo. Sencillísimo, hay que caerse del caballo, hay que esperar que las escamas se caigan y hay que dejar que ciertamente el Espíritu haga todo el trabajo dentro de nosotros, porque si no lo estropeamos. Y ahí nos ponemos a mirar en las Escrituras igual que en un espejo y vamos viendo a cara descubierta la gloria del Señor y así somos transformados. No nosotros, sino así nos va transformando Él, porque sobresale Él en todos los versículos de la Escritura, o sobresale el viejo hombre que también habita, por supuesto, en toda la humanidad. Porque si nuestro Evangelio, que es en la verdad, es en Cristo, está aún encubierto entre los que se pierden. Los que se pierden no son los incrédulos, ¿ok? Son los creyentes que no van a tener su recompensa. ¿Por qué? Porque siguen haciéndolo por sus sentidos, por su carne. No tienen sus sentidos ejercitados en lo que es bueno y malo. Y bueno es Cristo. ¿Os acordáis? No me llames maestro bueno, solo hay uno bueno, y es Dios. Y Él era Dios, pero rebajado, hecho hombre. No le llames a nadie bueno. Por tanto, la diferencia entre lo bueno y lo malo es entre tu viejo hombre y el nuevo. Así mismo. Y el que ciertamente quiera hacer las cosas para Dios en el viejo, recibirá pérdida. Y a ese está encubierto nuestro Evangelio, que es la manifestación de la verdad dentro de nosotros. Explícale esto a cualquiera. Ya verás como dice, no, me gusta más yo ser Señor de mi vida. Quieren a Jesucristo como Salvador, pero no como Señor. Señor es Señor. Señor es que ciertamente Él es el que manda en tu vida, es el que tiene la iniciativa. Y el otro es el que está muerto. Y cuando veas esto, ciertamente míralo bien, porque es siempre Cristo. En los cuales, y os digo que no son los incrédulos, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Son creyentes, pero eso no lo quieren creer. Dios no se ocupa con los incrédulos. Dios no está hablándole aquí a los incrédulos. No, Dios está queriendo que todos sean vencedores. Y ciertamente los que se pierden la recompensa de no permitir su Cristo, la verdad manifestándose en ellos. Asimismo, como nosotros hemos vivido 50 años, no acusamos a nadie. Yo he vivido así años y años y años y años, de manera que hasta recuerdo, por eso nos dice en Efesios, no os olvidéis de lo que erais, y es vergonzoso. Yo miro para atrás y veo vergüenza tras vergüenza tras vergüenza y no me preocupa nada, porque me encanta cómo resalta toda la verdad que Él dice cuando nos dice que la carne para nada aprovecha. Es que es tan sencillo. Y ciertamente el que le cierra el entendimiento a los creyentes y pasan a ser incrédulos son renacidos. Sí, y tienen vida eterna. ¿Entiendes? Pero ¿qué va a suceder? Van a pasar por el fuego del Bema y ese fuego va a quemar todo lo que hemos hecho por nuestros 5 sentidos, como decía Bullinger. Vamos a darnos cuenta de la cantidad de cosas que hemos hecho por nosotros mismos y no por Cristo en ese momento. De manera que esa es la pérdida que aquí está hablando, viendo la cosa toda por el espejo, viendo su gloria. Porque no, el versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos. No nos predicamos a nosotros mismos. ¿Qué puedo yo predicar de mi vaso de barro? ¿Qué puedo yo hacer cuando
alguien ponga sus ojos, ay, qué bien habla, qué bien le pone la palabra, no pongas ahí, no me llames bueno, no, si hay algo que salga de bueno, realmente bueno, que es Cristo, no a lo que tú le llamas bueno, ni yo le llame bueno, sino lo que realmente es lo bueno de Dios, que es Cristo, entonces es para su gloria. Nunca para la gloria de los hombres. Nunca, jamás, jamás. No nos predicamos a nosotros mismos. Qué bonito está, viéndolo todo en un espejo, sino a Jesucristo como Señor, como Señor. Y en este caso nosotros como vuestros siervos, dice Pablo, por amor de Jesús, es decir, por el amor que Jesús tiene y lo ha escogido a él como un ministro, apóstol, además, para llevar la verdad a los gentiles. Es precioso. Es otra de las cosas, cuando vemos todas estas cosas escritas de Pablo, debemos ver el Cristo de Pablo. Es así mismo y él lo repite. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Bernabé? ¿Quién es Apolos? Nadie. Nadie, la misma basura de carne. Y si habéis aprendido algo es porque Dios se lo ha permitido, pero el crecimiento lo da Dios. Así le quitaba los ojos de él, pero otras veces le dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Por qué? Porque permitía a su Cristo salir. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, otra vez como en un espejo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas, que era exactamente como me formó mi madre en el vientre suyo, yo era tinieblas, venía cargado con los mismos pecados, con las mismas tinieblas, y Dios mandó que de las tinieblas, aquí no está hablando de las tinieblas de Satanás, ni de, no, es las tinieblas que nosotros trajimos al mundo por nacimiento, resplandeciese la luz. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz. Yo soy la luz de este mundo, dijo él. Es la luz que ha explicado Amparo, nada tiene que ver con la del sol. Ahí resplandece la luz, en ti. Es el que resplandeció en nuestros corazones. No son nuestros corazones a resplandecer, porque ese es engañoso más que todas las cosas, sino que en medio de ese corazón que no merecía nada, por su gran amor hizo resplandecer a Cristo. Fijaros bien. Uno dice, "Buah, esto cuando ocurra en mi vida van a suceder inmensas cosas". Yo pensaba eso, cuando Dios me explicó esto por primera vez, que yo estaba muerto, de tal manera quería que no me estuve quieto. No, quise ir a España, quise ir a las iglesias a contárselo a todo el mundo. Yo estoy muerto. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es el otro? ¿Qué es? Y además, como no permití que este Cristo siguiese formándose en mí hasta darme cuenta que literalmente nada había de bueno en ese ímpetu que quería, y no, pensé que Dios me había abierto el entendimiento de esa manera para yo ahora ir y a la India, y como todavía creía en las manifestaciones del Espíritu, ¡buah! Va a ser ahora que voy a levantar muertos, voy a ser ahora que voy a curar enfermos, y además el adversario sabe engañarte, porque los grandes líderes que yo tenía decían eso mismo: ¿quieres conocer el poder de Dios? Ves a la India, vas a ver cómo... Y yo lo vendí todo y me fui para la India en vez de quedarme quieto en este espíritu que es quietud antes de nada. Por tanto, cuando realmente es Cristo que resplandece en nuestros corazones, es bueno que seamos agradecidos a nuestro Dios, y que ese Cristo es más que poderoso para enseñarte toda la verdad. Y una de las maneras es esta: ves a las Escrituras como un espejo y vas viendo todas sus virtudes, porque así te va mostrando Dios qué es lo que tienes dentro en Él y cómo ciertamente todo lo demás se tiene que quedar de fuera.
Y ahí entonces todo lo que leemos pasa a ser palabra viva, no letra muerta. No intentamos amar a las personas más, o no intentamos sentir más paz, o no No, cuando es de Cristo no tiene que ver con sentimientos, es su naturaleza. Él la cumple, Él cumple todo lo que aquí está de forma natural. Esa es su vida. Es precioso, podemos seguir leyendo y viendo, y entonces será una delicia que leas las Escrituras y que veas y que entonces comience el Espíritu a escribirse a sí mismo todo lo que aquí hay de bueno. Y entonces terminamos en este de Corintios cuando dice efectivamente el aguijón en la carne de Pablo, que era lo que él tenía, que oraba a Dios y dice, no, Pablo, no te lo quito. No. ¿Ok? Sino que mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. ¿Por qué? Porque nos ha mostrado por las figuras del Antiguo Testamento cómo Dios lo sanaba, o como a mí me sanó cuando me explicó esto de que yo estaba muerto, de que nada era Pablo, de que nada era Bernabé, y en vez de quedarme quieto, ¡pum! Y esto ha sucedido a muchos hombres de la palabra y muchos que están escritos y Dios los sanó y cuando los sanó ellos hicieron exactamente igual, se enorgullecieron en sus corazones como le pasó al rey Ezequías que oró para que le diese más años de vida, Dios le dio 15 años más y se dedicó a enseñar sus riquezas a los babilonios. ¿Entiendes? Si Dios no, porque te dañas tú mismo. El orgullo y la altivez es el principio de la autodestrucción. De ahí que nuestra salvaguarda esté en la debilidad. De ahí que ciertamente ahora entiendo perfectamente cómo gloriarme en que, siendo débil y reconociendo mi debilidad, permito y confío plenamente en este espíritu que Dios me ha puesto. Bueno, muchísimas gracias por permitirme compartir. A ti, Juan, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, antes de terminar con una oración, el jueves nos veríamos.